¡Acción! No es lunes, no estoy bebiendo a las 12 del día, no es John Dillinger, no es mezcal. Salud a todos. Salud, salud. Público. Vampi encuerada. A ver si con eso me equivoco menos. Claro. O ya me pongo muy impertinente y empiezo a decir mamadas. Porque además el mezcal, han de saber ustedes, me pone muy mal. Pero bueno. Ay, hijo de su pinche madre. Saludos a Oaxaca. Vamos a dejar a John Dillinger acá. Bienvenidos al capítulo 11. Chúbale entonces. Eres un poeta, güey. ¿Por qué no te has dedicado a las letras, güey? Hago haikus, güey. Bienvenidos al capítulo 11. Se me acaban las tazas, como se darán cuenta ya estoy empezando a sacar las que usaba de niño. Y las camisetas hawaianas. Así que si quieren ayudarnos, lo cual es muy importante, súmense a nuestro canal de YouTube, Escuela Nacional de Clase Medieros, o métanse a nuestro Patreon y ahí nos pueden ayudar. Quiero agradecer especialmente en este capítulo 11 a la gente que se ha ido uniendo directa e indirectamente a nuestro proyecto, ¿no? Entonces ya el productor pondrá los nombres específicos, pero neto, muchas gracias. Y gente de Andalucía, ¿dónde están? Porque siguen oyendo las cosas. No sé quién chingados eres, pero te agradezco mucho que nos escuches. El VPN de alguien, porque no sé. Se agradece de todos modos. No sé por qué elegirían Andalucía como su VPN final, pero gracias. Gracias. Si es el caso, muchas gracias. Gracias. I love you. Todavía tenemos la apuesta, el productor y yo. No crean que se nos ha olvidado de que si llegamos a 1000 antes de fin de año, nos vamos a hacer un tatuaje. Evidentemente vamos a tener que someter a votación con ustedes. Y así que recomiéndanos con sus amigos. Y si nosotros nos enteramos con buena referencia que alguno de ustedes fue el que más seguidores nos consiguió, les vamos a dar el honor de elegir qué nos tatuamos. Por cierto, el primer eructo del día. El mezcal. Por cierto, tengo una mención muy especial. Quiero dar un minuto de silencio a Plastilina Mosh. En algún punto, en algún momento de la vida, el señor Jonás decidió que era buena idea salir en un comercial con el pendejo de Samuel García. Oficialmente han perdido a su humilde servidor como un seguidor. Yo era muy aficionado a Plastilina Mosh. Estaba incluso pensando incluirlos de algún modo en este programa. Se van a la mierda, güey. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Pero bueno, esto no es Clase Medieros. Todos los martes a las 9 por Facebook Live. Solo quería dejar en claro, oficialmente me retiro del club de fans de Plastilina Mosh. Los voy a sustituir. Nunca fui fan de Genitalica, tampoco de Control Machete, pero entonces voy a necesitar una nueva banda para sustituir a Plastilina Mosh. Y yo creo que Little Jesus está en un buen... Tiene canciones románticas. Estoy entre Little Jesus y Ed Maverick, entonces ustedes decidan quién. Y ya ese me voy a dedicar. Ed Maverick es tan malo que es bueno, entonces me gusta mucho. También, si nos quieren recomendar con sus enemigos, es una idea que tuve el fin de semana. Si nos quieren recomendar con sus enemigos, si el gobierno norteamericano nos quiere utilizar para gente en otros espacios, por favor háganlo, solo contribuyan a esta causa. Y seguramente la gente del no va a estar a gusto de que les estemos hablando de mujeres liberales, de homosexuales empoderados y de otro tipo de cosas. Pero bueno, el día de hoy les traemos una historia, un Crononautas, que vuelve a la base de nuestro programa, que es contar la historia de gente rara, vagabundos y gente drogadicta del mundo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Pero que por lo menos aporta algo a este planeta. Además nos ayuda a cerrar el mes del conocimiento sobre las enfermedades mentales y sobre el awareness y la conciencia sobre ellas, ¿no? Busquen ayuda, no se avergüencen y sobre todo, de vez en cuando díganse, eres una chingonería. Haces bien las cosas, lo poco que haces, lo mucho que haces. Si te masturbas, si eres el dios de la masturbación y todo llega al techo, o escuerteas toda tu... Eres el mejor o eres la mejor haciendo eso. Un aplauso, dite.
soy un chingón. Entonces, díganselo ustedes y productor, por favor. Dígase que es un chingón. Yo soy la verga. Bueno, no esperaba menos. El día de hoy es un músico y un ilustrador que, para serles franco, sale por completo de mi comprensión. Lo que aquí les contaré son ideas y fragmentos de su vida que, con toda la luz y atención que recibió, aún así sigue siendo un completo misterio. Este músico se enfrentó a su peor terror, el diablo. Y ese diablo, a diferencia del que visitó a Robert Johnson, por favor échenle un ojo al capítulo 2, no le ofreció nada. Solo lo vigilaba, lo veía y lo hacía sentir miserable por ser humano. Antes de entrarle, estamos escuchando el Pet Sounds de los Beach Boys, que acaba de cumplir 55 años de haberse publicado. Interesantemente, los Beach Boys conocieron al diablo en persona y hasta le produjeron un disco. Bueno, no todos los Beach Boys, pero uno de los Beach Boys. Y ese diablo sería el maestro Charles Manson. Por cierto, uso mucho la palabra maestro para burlarme de la gente, no es en serio, ¿eh? No es que siga las enseñanzas de Charles Manson. Pero bueno, volviendo a nuestro personaje, rara vez se ve a alguien tan enfocado en dar el mensaje, pero tan poco preocupado por la forma. De haber nacido unas cuantas décadas después, probablemente hubiera hecho lo mismo. O sea, es de estos personajes atemporales, atípicos y completamente fuera de su cabalidad. El viaje crononáutico de hoy aborda algunos pasajes de la vida del maestro, ¿vieron? Ahí lo estoy usando positivo, músico e ilustrador Daniel Johnston. Un aplauso. Crononautas. Lori, sweet obsession. Hoy, Daniel Johnston. Primer capítulo. Yo era seguro hasta que llegó el diablo. Nacido el 22 de enero de 1961, Daniel Dale Johnston es el quinto de una familia relativamente normal de la época. ¿Por qué decimos relativamente? Porque no importa cuánto nos quieran imponer esa idea, en estos núcleos donde más casos encontramos de gente loca, de gente con problemas y de gente que enfrenta complicaciones en la vida. Entonces, ya decimos normal por risa, pero no es cierto, ¿no? Un dato importante que impactaría su existencia sería que él era bastante menor que sus hermanos, era el pilón, digamos, por lo cual tomó a sus padres desde otra perspectiva, cansados y probablemente aburridos. Es de estos niños que ya era como, puta, pues ya, ¿no? Ya nació, somos católicos, bueno, ellos eran cristianos, no lo vamos a echar al bote de basura, ¿no? Entonces, te chingaste. Tengámoslo, ¿no? Pero esto lo que hizo fue que sus hermanos y sus hermanas especialmente lo adoptaron y empezaron a tener una relación con él como de mucha deferencia, ¿no? Era el clásico caso donde el hijo mayor o la hija mayor había sufrido todo lo duro que había sido vivir en esa casa y a él ya le tocó suavecito, lo dejaban hacer lo que quisieran y todo, y van a ver por qué. Hijo de William Dale Johnson y de Mabel Ruth Boyles, su padre fue un ingeniero aeronáutico que peleó en la Segunda Guerra Mundial como parte de los Tigres Voladores. Que si me preguntan a mí, los Tigres Voladores, gran nombre para una banda, para un equipo de fútbol llanero, para un partido político, el partido de los Tigres Voladores, ¿no? Sobre Mabel, como en la mayoría de los casos, no hay mucha información. Simplemente que se casó con Bill en el 46, a quien conoció en una cita a ciegas. También se sabe que perdió a una hija, Mabel, durante el matrimonio, cuestión que el mismo Johnson señalaría como un elemento de carácter que en el futuro generaría que su madre se volviera recalcitrantemente cristiana, ¿no? Y que la iglesia fuera este elemento que le empezaba a dar sentido a su vida. Durante esa época, la familia se mudó de Sacramento a New Cumberland en West Virginia.
Y lo interesante de esto es que a pesar de ser californianos, la familia era considerada profundamente conservadora, tradicional y sobre todo cristiana. Ya viviendo en Virginia, la curiosidad de Johnston se destapó. Era principalmente dibujante e ilustrador en la época. Su madre recuerda que era un niño extremadamente extrovertido, valga el extremadamente extrovertido, y en ciertos casos bastante feliz, ¿no? Fue colocado en un curso avanzado de su clase y en su comunidad era reconocido como un gran artista o como una persona que tenía un potencial muy fuerte para ser artista. De pronto, al llegar a la secundaria, su mamá diría que perdió la confianza. No se sabe con exactitud qué fue lo que detonó esta pérdida, pero se asume que fue la llegada de la vida adolescente y todo lo que conlleva hormonalmente. En algunos casos, las personas con tendencias maníaco-depresivas pueden ir desarrollando ciertas cualidades durante esta edad y como están asociadas a ese momento de vida, nadie dice nada. Es como, ay, se volvió muy callado, ay, ya no se relaciona con sus amigos, ay, ya no sale tanto, ya no se ríe tanto, ¿no? Entonces, el problema de este padecimiento, que también es conocido como bipolaridad, es justo que empieza a dar estos caracteres y si no hay un refuerzo positivo para evitarlo, comienza a crecer. Y vamos a ver que este es el caso de Daniel. Su mamá reconoció en él alguien inquieto e incapaz de seguir las reglas. Así que hizo lo que pudo con lo que tenía. Obligó a Daniel a asistir a la iglesia y tratar de mantener una vida relativamente casta. Esto lo impactaría de manera sustancial por el resto de su vida. Sus hermanos dirían que iría a la iglesia solo para ver... Corte. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Qué le pasa? O sea, iba para ver chavas, ¿no? Y lo que le interesaba de la iglesia era para ir a ver chavas. Pero su mamá estaba muy tranquila de que fuera a la iglesia porque pensaba que estaba construyendo un muy buen cristiano. Van a ver. En aquellos tiempos, parte de lo que permitía a Daniel canalizar la angustia y la ansiedad con la que vivía era construir personajes, a partir de lo que observaba y le generaba risa. Esto podría continuar en un dibujo, caricatura o tira cómica. Después, con la cámara de la familia y con el apoyo de su hermano, se dedicaría a grabar cortos. Este formato le permitiría ser un tanto más libre, pero también podría decir lo que quisiera o de generar un discurso y una forma de hablar muy particular, no importando si era ofensivo o no. El caso más célebre de las películas y de los cortos que hizo fue el que hizo sobre su mamá. Grabada en Super 8, It Must Be Monday retrata a la mamá de Daniel como la villana de la película, serie B que además lo perseguía y lo obligaba a hacer cosas que no quería todos los días. En dicha película, su hermano interpretaba a su madre, quien podría escucharse a través de las grabaciones que el mismo Johnson hacía de las reprimendas que recibía. Entonces imagínense esto. Johnson lo que hacía era, agarraba, hacía enojar a su mamá, la grababa y luego esas grabaciones las metía en un guión y las hizo película. Entonces su hermano solo está haciendo como lip sync, ¿no? Está diciendo... Pero era su mamá. Y cuando su mamá vio ese corto, imagínense cómo se puso. Es una muy buena idea, ¿están de acuerdo? Alguien podría hacer eso con mis enojos con la política. Deberían de hacerlo, pero bueno. Al respecto, obviamente su madre diría... ¿Qué pasas, Nico? ¿Qué pasas? Que él siempre estaba buscando provocarla. Casi como un intento de provocación creativa, ¿no? La realidad es que Daniel encontraba en la burla y la imaginación del canal que la realidad no le ofrecía. Aquí lo que empezamos a ver es que Daniel se empieza a distanciar de la realidad, empieza a encontrar en la realidad algo que ya no le hacía sentido, ¿no? Y ya, como que ya empezaba a chocar y a sentirse encerrado en este contexto, ¿no? Además, la película le permitiría hacer de todo, desde stop motion, la música, escribirla, actuarla, y en general editarla y hacer toda la producción. Para quienes compartieron aquellas épocas con él, quedaba claro que a pesar de tener reminiscencias de algunos otros artistas, Daniel casi siempre estaba buscando generar su propia voz. Y es cierto, cuando ves los cortos, están en YouTube por si los quieren ver, cuando ves los cortos, son cortos que hacen mucho sentido para la época, pero más por la forma en la que hizo los cortos que por el tipo de historias que contaban. Entonces sí hace mucho sentido a la música grunge de los 90s y a todo este movimiento como sucio, ruidoso y todo. Pero en realidad no es porque él escuchara esa música. De hecho él era muy fan de...
Ni verga. Era muy fan de los Beatles, entonces en realidad no tenía mucha relación musical con eso, no tenía, era más como cómo se iban construyendo. Lo siento, güey, este sí fue completamente, no le tuve que rascar. El objetivo final era mostrar lo que le preocupaba, y en palabras de su padre, seguir recibiendo la atención que hasta entonces había recibido del núcleo familiar. Cuando sus hermanos empiezan a crecer y a irse de la casa, él siente este hueco de que nadie lo está pelando y entonces dice: no hay nadie aquí a mi lado. Necesito que alguien me pele. Entonces, ahí va, ¿no? Y empieza a hacer estas cosas. Sin embargo, creció, se desarrolló y el momento de partir llegó. Ya sin más de la mitad de sus hermanos y con miras en la universidad, Daniel partió a la Abilene Christian University, en la que duró solo unas semanas. Fue ahí donde se dio cuenta de que una cosa no estaba bien. Capítulo 2. Debe de haber un lugar en el mundo. Para cuando Daniel abandona por primera vez la universidad, ya se sospechaba que tenía un problema mental. Dicha sospecha era alimentada por su actuar errático y en general por lo desconectado que parecía de su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir desconectado? Pues tenía actitudes donde la gente le hablaba y no respondía, o respondía cosas que no tenían nada que ver, o de repente se le olvidaba comer, o se le olvidaba asistir a clases, o sea, como que no tenía una conciencia de qué era lo que tenía que trabajar. Es en ese momento que empieza a bajar un poco, pero la confianza aumenta. Y esta es una señal muy importante y van a ver por qué. Es en esos tiempos que con una grabadora Sanyo comienza a grabar todo lo que puede musicalmente. Con su piano y su voz aguda compone 2 discos que haría en cassette: Songs of Pain y More Songs of Pain. O sea, canciones del dolor y más canciones del dolor, ¿no? Lo interesante de esta etapa es que la familia decide no poner mucha atención a su condición y la situación realmente parece mejorar por sí sola. Se enrola en la Kent State University y ahí descubre al que sería el amor de su vida. Lori Allen, quien aparece en algunos videos de aquella época, era y fue la inspiración para Daniel en sus primeras canciones. Pero lo fue más cuando el novio de esta regresó de la escuela de embalsamadores y se casó con ella. Esto, por un lado, le dio a Daniel una razón para componer desde el corazón, desde las tripas, digamos, ¿no? Pero por el otro lado lo dejaría profundamente deprimido. Eso lo llevó a concentrarse en el piano y, con el tiempo, a dominar al instrumento. Ante su inactividad, sus padres deciden sacarlo de la universidad, porque ya ni iba y estaban gastando millones y millones de dólares en ella, y lo mandan a vivir a West Texas con su hermano David. La vida con su hermano fue complicada, en parte porque no contaba con el piano de la familia que tenían en el sótano, y tuvo que organizar una especie como de mini estudio que le permitió grabar varios discos con un órgano. Hagan de cuenta que esta escena es bien padre porque tiene los 1000 usos de los aparatos para hacer ejercicio, ¿no? Este es de estas camas donde haces pesas, y entonces usa la pesa para colgar los micrófonos y tiene el órgano, y entonces grababa todo encima de eso con diferentes cosas, y todo lo grababa al mismo tiempo, ¿no? Era como un pequeño hombre orquesta, ¿no? La cuestión es que comenzó a dar muestras de otros síntomas: poco sueño, cambio de humor. Su hermano, con un sentido de responsabilidad fuerte, decide ponerle límites. Ahí es cuando decide irse a vivir con su hermana Margie. Ella lo deja un poco más libre. En ese tiempo Margie era una mujer soltera e independiente y acepta recibir a Daniel por cariño, pero con poco o nada de conocimiento sobre lo que estaba pasando con él. Ella describiría la actitud de Daniel como desapegada y completamente errática, pero de algún modo eso no fue suficiente para pedirle que buscara ayuda. En lo positivo, el tiempo que vivió en casa de su hermana Margie le permitiría tener acceso a muchísima música, sobre todo música que llegaba en correo. Jóvenes, ustedes no lo saben, pero Netflix, antes de ser ese bonito sistema donde ves la misma serie durante 400 años, era un sistema donde te llegaban películas a tu casa y ellos decidían la selección, o tú podías hacer tu selección, recibías los discos y luego se los regresaban. Bueno, aquí hay algo que les hará recordar el pasado. También había un sistema parecido de música, donde recibías LPs semanalmente y entonces empezabas a leer y a escuchar estos LPs, y luego si te gustaba te lo quedabas y si no, lo regresabas. Era
bastante interesante como ejercicio, ¿no? Porque eres tan viejo. Entonces es en ese momento que Daniel empieza también a escuchar muchísima música y empieza también a componer y a desarrollar muchísimas canciones, y sobre todo también empieza a unificar los conceptos de su música con los conceptos de su ilustración. Pero cuando se cansó, Daniel compró una moto, tomó el órgano y la grabadora Sanyo y se fue. En el camino se encontró con un carnaval y se unió a ellos. Mientras estuvo ahí se sintió mejor, aunque ciertamente abandonado. Fue hasta el Día del Padre que le avisó a su familia que estaba ahí. Hagan de cuenta que él se fue por febrero y hasta junio les avisó: oigan, estoy con un carnaval en tal y pues nos llevamos chido y somos compas, ¿no? Bueno, no compas porque no es de Monterrey. Bueno, sí, estaba en Texas, entonces podría ser. En el camino se encontró con este carnaval y cuando les avisó, y aunque estaban ellos en un estado de preocupación, sus padres le pidieron así como: oye, te oyes como raro, mejor regrésate, vente para acá, aquí te preparamos sopa de coditos y todas las cosas que te gustan. Y el güey dijo: No, ni verga. ni madres, no voy a regresar. Ni verga, güey. Virginia me parece un pozo infesto de cucarachas. Durante los meses que estuvo en el carnaval, continuó escribiendo muchas canciones y mientras trabajaba en el puesto de comida, le mostraba estas canciones al resto de los miembros del carnaval. ¿Cuál es la diferencia entre un carnaval y un circo? El carnaval es una feria. No hay un espectáculo central, ¿no? Esa es la única diferencia. Nada más por si me van a regañar. Durante los meses que estuvo en el carnaval o en la feria, estuvo escribiendo mientras trabajaba en el puesto de comida. En una parada que hacen en Austin, como mito punk, mientras estaba en el baño, en un bonito Sunny Rent de esos que conglomeran lo más sabroso de la humanidad, un cliente desesperado empezó a tocarle la puerta como pinche loco. Daniel, confundido y sacado de onda porque pues además estaba cagando. Imagínense que ustedes están cagando y de repente un güey les toca la puerta. Le toca el cliente, el güey de la feria, le toca el baño, este güey sale y le ponen la putiza de su vida. Porque obviamente trata de defenderse, pero le contesta y pues era un mono de 2 metros y le pone la putiza. Entonces, muy espantado, Daniel huye del carnaval y busca un espacio donde refugiarse, y su conocimiento de vida le dijo: ve al templo cristiano que está ahí en Austin, ¿no? Ok. Busca un templo y encuentra el de la universidad y se refugia en él, donde lo ayudaron. Lo llevaron al hospital, le pagaron todos los gastos y además le rentaron un cuarto en un departamento para que se recuperara. Entonces todo el tiempo de recuperación fue cortesía de la iglesia cristiana de Austin. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Ese primer momento y ese primer lugar donde se enfrenta a este tipo de violencia y se enfrenta a ese tipo de cosas, y cómo la religión o la religión organizada o la gente de la iglesia le ayudó, le daría una especie como de claridad de cómo debían de ser las cosas o de cómo empezaba a verse la vida para él en el futuro, y sobre todo quiénes eran los buenos, ¿no? Y quiénes eran los malos. Mientras se recuperaba, obviamente la feria tuvo que seguir su camino, lo abandonaría y eso lo dejaría sumamente adolorido. Entonces ya van dos grandes abandonos, ¿no? Está el de su amor, el amor de su vida, que nunca realmente le hizo caso, pero pues ya saben, a la gente le gusta crearse historias en la cabeza. Pero por el otro lado está también este grupo de personas donde se sentía ya muy cómodo y que pues en realidad tampoco lo habían aceptado como tal, ¿no? Su nueva familia lo escupió y sentía un poco la misma cosa que sintió cuando sus hermanos empezaron a vivir su vida y dejaron la casa. Decidió que aún no era tiempo de volver a Virginia, porque otra vez, ¿para qué vuelvo a Monterrey? Así que permanece en Austin, y para suerte de él, en ese momento Austin era el centro del desarrollo de las artes y del florecimiento de la música en esa zona. Como Monterrey antes de que llegara... Como la movida regia antes de Samuel García. Qué asco. Espero les esté gustando este Crononautas. Recuerden que estamos en Instagram como Los Crononautas Podcast. Exactamente, Gala. Y también estamos como @en_clasemedieros. Vamos a ver qué nos prepararon Kotai-chan y el productor.
y regresamos. Intermedio clase mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Gente, me llaman para cenar. Hola, soy Ternera Jr., productor y editor de la Escuela Nacional de Clase Medieros, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a los Patreon que nos han estado apoyando de manera constante, en especial a los de este mes de mayo, quienes son Seth Pérez, José Luis Hernández, Erika Sareñana, una donadora anónima, Pato, Jimena Vera y Luis Marínez. De nuevo, gracias por su apoyo. Esto nos inspira a seguir adelante. Continúen disfrutando del programa. Adiós. ¿Cómo están mis estimados clasemedieros? Bienvenidos a una nueva entrega de Deportes desde el sofá. Seguimos sin estar en el sofá, pero ahí vamos. El día de hoy no les vengo a presentar tanto una opinión o una crítica, un análisis objetivo acerca de... Bueno, sí, un análisis sí, pero no una descripción completa acerca de un tema, sino más bien es una invitación a voltear a ver la evolución de dos deportes hoy en día, con jugadores específicos. Pero bueno, entonces les mencionaba, estamos presentes frente a una evolución de jugadores en dos deportes en especial. Siempre habrá jugadores en ciertos momentos de la historia que marcarán una línea histórica, una pauta, un antes y un después y una diferencia con el resto. En este caso, y como se podrán imaginar, mencionando a Babe Ruth, a Ken Griffey Jr., a Derek Jeter, a Mariano Rivera. O del otro lado nos vamos con Magic Johnson, con Michael Jordan, con Kobe Bryant, con Lisa Leslie o Tina Thompson. Entenderán hacia dónde vamos. Shohei Ohtani y Sabrina Ionescu puede que sean no unos nombres muy reconocidos o que no resuenen en su cabeza por mucho. Si no tienes tal vez mucha idea del deporte del que estoy hablando, que sea béisbol o básquetbol. Pero son jugadores que si las lesiones le permiten, si los respetan, más que ya lo han hecho porque ya han pasado por esa etapa desafortunadamente, podrían marcar una época y cambiar cómo se juegan dos de los deportes más importantes hoy en día, a pesar de que mucha gente piensa que el béisbol no es deporte. ¿Qué les pasa? Shohei Ohtani, o Showtime, es un jugador de béisbol nacido en Japón y actualmente representa o juega con Los Angeles Angels. ¿Y qué tiene de especial? Ustedes dirán, pues muchos japoneses pueden llegar a jugar. Este pitcher, surgido de la Liga Nipona Profesional de Béisbol del Pacífico, ha dado un giro por completo a la posición de pitcher, siendo hoy no solo considerado pitcher, sino también es bateador designado de su equipo, y todavía se considera en tercera etapa que puede jugar en outfield si es necesario. O sea, jardinero, derecho, izquierdo, central, cualquiera de esas posiciones. Es el primer pelotero en la historia japonés que tuvo un lanzamiento más de 100 millas por hora, y eso es algo bastante respetable, y este ha sido la sensación de la actual temporada, siendo uno de los líderes de home runs de lo que va de la temporada actual de la Major League Baseball, y teniendo una temporada magnífica aparte como pitcher. Ohtani es ese jugador que tú creas en los videojuegos esperando que sea el mejor de todos, que sea la sensación en tu equipo, para poder lanzar, para poder batear, para poder hacer absolutamente todo, y esperas que tú en el juego, si te echas una temporada en The Show, que es el de la MLB, tú esperas que sea el MVP y el jugador más valioso siempre. Eso es Shohei. Y brincando de una asociación a otra, volteemos rápido a la WNBA. Me queda claro que para muchas personas tal vez no tienen mucha idea de esta organización. Tal vez nada más saben que existe una NBA femenil. O siquiera no saben, por ejemplo,
quién es Lisa Leslie o Tina Thompson que mencioné al principio. Pero la WNBA está ahí. La liga femenil está ahí, está cumpliendo 25 años. Viendo el inicio de una de las que podrían ser de las mejores carreras en la historia de esta liga. Sabrina Ionescu, la egresada de la Universidad de Oregon y alguna vez cercana al difunto Kobe Bryant y a su hija Gigi, fue la primera jugadora universitaria en registrar en su carrera 2000 puntos, 1000 rebotes y 1000 asistencias. Y esto es algo que muchos esperan y esperamos en su carrera profesional. Desafortunadamente, una lesión marcó su primer año y la limitó alrededor de 4 juegos. Pero ya este es su segundo año y lleva unos cuantos partidos. Y ya es la 9ª jugadora en la historia de la liga en registrar un triple doble. Imagínense, mencionando en la cápsula pasada, Russell Westbrook en su carrera lleva 182 en la liga femenil, apenas se ha registrado el 9º triple doble. Y esto solo pasó en su 6º partido profesional. Si eso no dice algo, no sé qué podría hacerlo más. Es una jugadora que invita a voltear a la liga femenil, a prestar atención y estar al pendiente. Y si ustedes pueden, háganlo, se los recomiendo bastante. Si quieren, pueden darle una oportunidad de ver a estos jugadores en ambos deportes. No duden en hacerlo, es probable que no se arrepientan y que tal vez les llame un poco más la atención lo que están haciendo en sus respectivas ligas. Pero bueno, les agradezco mucho. Yo soy Rich, Deportes desde el Sofá. Muchas gracias. Evita tocarte. Buenas perros, yo soy Baltasar y este es un Crono Nube. Todos recordamos a Meg White, baterista de los White Stripes, y si no, vayan a Spotify y échenle un ojo, no sean mamones. Pero ¿sabían que hubo un día que estuvo a punto de ser la baterista de la legendaria banda de rock progresivo Rush? Todo comenzó después de su última presentación con Conan O'Brien el 20 de febrero de 2009. Las giras en Estados Unidos y Europa fueron canceladas. En un principio se dijo por problemas de salud de la banda, pero al final se aclaró que fue por problemas de ansiedad por los que pasaba desde hacía años. Esto llevó a una separación definitiva. Jack White se concentró en sus proyectos personales y Meg desapareció. En 2010, Jack hace un intento por reunir a la banda. En una entrevista declara que tiene poco contacto con ella, que es una ermitaña, que si quiere hablarle necesita ir a su casa. Después de varios comentarios sobre la poca aportación de Meg al grupo y sus consecuentes disculpas, ella deja de responder, ni a él ni a nadie. El mito sobre qué había pasado con ella creció. Al morir Neil Peart, baterista de Rush, se dijo que ella lo sustituiría, lo cual inició como una broma, pero nadie desmintió. Varios medios replicaron sin comprobar la fuente. La broma es verdaderamente cruel por el modo nihilista y simplista de tocar de Meg, algo que se le criticó durante muchos años. Sobre su actual paradero poco se sabe. Es así que el dúo más importante de los 2000 probablemente no vuelva a ver la luz. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Yo soy Baltasar y si alguien ve a Meg White, dígale que la respetamos algo. My name is Björk and your television is just about to explode! Get the fuck out of here because I'm gonna fuck you out right now, motherfucker. Fin del intermedio. Déjale, doy un traguito a esto. Dale, perro. Dale, perro. Tercer capítulo. Cuando todo parece ir bien, es porque se viene lo peor. ¿Cuántas veces sospechamos de la felicidad? Cada vez que algo bueno parece acercarse a nosotros, somos nosotros mismos los que creemos que es un premio previo a algo que nos va a cargar completamente la chingada. En el caso de Daniel Johnston, fue exactamente lo que sucedió. Ya en Austin,
se encuentra en un modo muy creativo y empieza a meterse en el ambiente necesario para crecer y desarrollarse. Austin es un lugar muy particular, primordialmente porque es la mezcla perfecta para Johnson, es decir, es un lugar artístico, con varios grupos, con varios artistas, con varias personas que desarrollaban actividades artísticas, pero por el otro lado, era también profundamente cristiano. ¿Qué tiene que ver la religión? A partir del evento que sufrió en el carnaval, la perspectiva de Daniel cambió sustancialmente. La religión, específicamente la religión cristiana, le ayudaba a entender un poco lo que estaba sucediendo cuando el resto de las cosas que lo rodeaban no le hacían tanto sentido, ¿no? O sea, como lo único que me está ayudando a entender por qué me está cargando la chingada es Dios. Entonces, me agarro de eso. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Es en esa época que grabaría su célebre Hi, How Are You, que es un disco que conglomeraba muchas de las canciones y de las experiencias que había tenido hasta ese momento en su vida, y en aquella época conoce al grupo Glass Eye y ellos le permitirían abrir su concierto. Por cierto, Glass Eye como grupo era como digamos el grupo que estaba comandando la movida en Austin, pero además el nombre a Daniel Johnston, que era una persona que creía mucho en los símbolos y en el misticismo, le hizo mucho sentido porque cuando era niño una de las cosas que más dibujaba eran ojos y le ponía ojos a todo. Entonces cuando conoce a Glass Eye es como estos son mi guía, ¿no? Imagínense lo que le pasaba cuando veía $1, ¿no? Y ve la pirámide con el ojo arriba. Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. Ya llegaremos a esos momentos de su vida, ¿no? Igualmente, sería en esta época que le daría su cassette a Louis Black, un productor y editor de una estación de radio local. Ambos, tanto Glass Eye como Louis, intentarían promoverlo casi todo ese tiempo. Para esto, Louis Black lo pone en contacto con Jeff Tartakoff, que sería su representante por muchos años, y la batalla por llevar a Daniel al estrellato comenzaría justo en ese momento. Por cierto, viene un dato crononáutico. En aquella época, Daniel grababa sus propios cassettes y fotocopiaba sus portadas. Se sabe que incluso no se trataba de grabar un disco y luego reproducirlo en varios cassettes, sino lo que hacía Daniel es que grababa un disco, luego volvía a tocar el disco y lo grababa otra vez, y luego volvía a tocar el disco y lo grababa otra vez. Entonces cada una de esas copias de esa época son una versión única de ese disco. Aunque son las mismas canciones y están en el mismo orden, todas tienen su propia forma. Entonces, tener uno de esos cassettes, si alguno de ustedes tiene alguno de esos cassettes, es oro. Están valuados cerca de $50,000 ahorita. Porque son discos que muy poca gente tiene. O sea, hay una existencia máximo de 100 por cada uno, ¿no? Entonces, quédenselo y guarden. En la batalla por llevarlo al estrellato, Daniel tomaría la decisión de abandonar el piano como instrumento principal y tomar la guitarra. La cuestión es que realmente no sabía cómo tocar la guitarra y no es tampoco que haya tenido una formación musical formal, ¿no? Entonces lo que hacía es que le pegaba la guitarra y así estuvo durante muchos años y muchos meses hasta que en 1985 The Cutting Edge, un programa de MTV, decide hacer un programa especial en Austin para ver qué estaba pasando en la región. En un inicio él no estaba considerado porque además tocaba muy poco y lo poco que tocaba era en lugares muy pequeños, pero el día de la grabación se presentó con 1 tonelada de sus discos y decidió ir regalándole a toda la gente los cassettes, ¿no? Entonces iba con los cassettes y mira, aquí tengo mi... Hago la voz delgada porque hablaba muy delgado. Entonces, en ese momento Daniel era muy seguro y hablaba maravillas de lo que estaba haciendo, ¿no? Y es que este disco es innovador y es y todo era maravilloso, ¿no? Su representante, Tartakoff, convence a los organizadores de incluir a Daniel y en menos de 3 días ya había tocado frente a un público de más de 200 personas, cosa que no le había pasado. Había salido en MTV y era reconocido como parte activa del movimiento artístico de Austin, aunque nadie de los artistas
salvo pocos de ellos lo conocían. Ese mismo año también le otorgan premios al mejor compositor y al mejor cantante de folk de la escena de Austin. Todo esto mientras trabajaba todavía en el McDonald's para sostenerse. El trabajo en el McDonald's lo hacía... ¿No? O sea, le hablaban a McDonald's y le contestaba el gerente de McDonald's. Y entonces el gerente de McDonald's hacía cosas como, sí, bueno. Aquí no vive. Ajá, entonces le aumentaban las horas para que la gente fuera a McDonald's a verlo, porque ya el mito estaba grande. Pero él estaba en su pedo y le encantaba ese trabajo, además, que es justo el punto. Le gustaba porque le permitía hacer otras cosas. O sea, estaba limpiando, se le ocurría una canción, llegaba a su casa, la tocaba, la grababa y luego la metía a un cassette y se la regalaba a los demás, ¿no? Entonces mucha de su publicidad en esa época, de hecho, tiene a Ronald McDonald, tiene elementos de McDonald's, que es muy chistoso. Entonces, obviamente, conforme se fue haciendo famoso y lo empezaron a jalar, tuvo que dejar ese trabajo, pero también los síntomas mentales y de salud mental que él tenía y que lo habían llevado a Austin empezaron a regresar y empezaron a pegarle un poco más fuerte. Su pareja de aquel entonces, Kathy McCarthy, miembro de Glass Eye, diría que aquella luz de positivismo y de buena vibra que le daba al mundo en realidad era una oscuridad de ansiedad y una persona extremadamente problemática ocultándose detrás de ella. Dicha relación no duró mucho, duró unos cuantos meses. De hecho, Kathy diría que le tuvo que decir como 6-7 veces que ya no eran pareja, porque Daniel no entendía que ya no eran pareja. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Entonces esa parte es como muy muy complicada, ¿no? Porque obviamente conforme fue avanzando, Daniel empezó a despegarse de la realidad. Dicha relación, como les decía, no duró mucho y lo que realmente estaba pasando ya era muy difícil para comprenderse por parte de Daniel, ¿no? También durante esos años, Daniel... ¿Qué pacho, Gala? Estoy haciendo programa. Ven. Saluda. Dile, hola banda. ¿Cómo están? ¿Te cae bien Daniel Johnston? ¿No? Vaya a dar vuelta. Entonces, durante esos años, además de estar completamente despegado de la realidad, Daniel empieza a consumir muchísima... ¿Qué pasó? Empieza a consumir muchísima mota, lo cual detonó varios episodios de esquizofrenia y de maníaco-depresión. Pero no sería hasta el 11 de septiembre de 1986 que en un concierto de los Butthole Surfers, que la traducción literal es los surfeadores del ano, otro gran nombre para un equipo de llanero, un equipo de trabajo en secundaria técnica. Bueno, una banda que además es una banda muy importante de la época. Pero como su nombre lo dice, son assholes, entonces también van a ver por qué. Resulta que en ese concierto del 11 de septiembre del 86, en esa época, le dan ácido. Y eso le truena completamente la cabeza, ¿no? Dicho viaje lo llevaría al hospital 24 horas después, con golpes en el cuerpo y en la cabeza. Meses después visitó a su familia para Navidad y tuvo un ataque psicótico tan grave que la familia tuvo que hablarle a la policía mientras él estaba distraído para que se lo llevaran, porque estaba tan intenso y tan agresivo que no lo podían controlar. ¡Vale verga! ¡Me lo voy a coger! Su familia, aterrada, lo mandó a pasar la noche en la cárcel y al siguiente día lo internaron en un hospital psiquiátrico. Sería ahí que el diagnóstico del síndrome maníaco-depresivo sería confirmado. Esto explica muchas de las actitudes que Daniel tenía desde joven, tanto aquellas que lo hacían introvertido como la que lo convertían en un extrovertido seguro de sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? Por lo que sé, yo no soy psicólogo, entonces no me tomen en serio. Pero lo que sucede con este tipo de pacientes es que, por un lado, tienen momentos de una extremada efusividad, alegría, y están todo el tiempo hablando maravillas de ellos, y de repente pueden tener actitudes sumamente destructivas contra ellos mismos. Y cuando se encuentran en el medio,
crean una relación como muy fantasiosa con el entorno. Y era justo lo que le estaba pasando a Daniel, y que le empezó a pasar desde joven, pero como su mamá era cristiana... Bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? Decía, no, es que está fuera de sí, es que no se ha asociado con Dios, es que... ya sabes. Entonces fue hasta que casi se da un golpe en la cabeza que dicen, bueno, ya, sí tiene un problema, ¿no? Pequeño problema, ¿no? Durante ese año, que él mismo llamaría su año perdido, permaneció en casa de sus padres y probó todo tipo de medicamentos. Eventualmente parecía que iba a mejorar, pero no necesariamente. Capítulo 4. Un último intento. Durante ese año, su representante trató de mover sus grabaciones por todos lados. Sin embargo, Johnston no pudo hacer gran cosa para componer. Obviamente estaba aturdido. De esos intentos de Tartakov, 2 muy buenas oportunidades salieron para Daniel. Por un lado, pudo viajar a Nueva York para grabar con Kramer, en un estudio acompañado por Lee Ranaldo de Sonic Youth. En ese primer intento, las cosas fueron bien los primeros días hasta que Johnson dejó de tomar sus medicamentos. En algunas tocadas que tuvo, perdía el hilo, pero sobre todo, comenzaba a hablar de religión y de cómo el diablo vendría por todos. ¡Aguas con el diablo! ¡Ay! ¡Aguas con el diablo! Pero era este caso donde este señor empezaba a hablar de religión y Dios y el diablo y la gente creía que era una crítica, pero él estaba hablando en serio. Él les está diciendo, aguas, se nos viene el chamuco y ustedes no están haciendo nada. Pero imagínense a la sociedad de los 89 en Nueva York con un... pues ya tenía un poquito de sobrepeso, que además ya era como el mítico cantante Daniel Johnston, que bla bla bla, hablándoles de eso. Pues obviamente en un viaje que hizo a la Estatua de la Libertad, decide grafitear las escaleras con el símbolo cristiano del pescado, ¿no? Entonces deja el símbolo ahí. Obviamente lo detuvieron y tuvo que pasar la noche en la cárcel. Al ser detenido, su debacle continuó a niveles donde incluso terminó por ser vagabundo por un par de semanas. Llega un punto en el que el productor le dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, take it easy, ¿no? Llévatela tranquila y regresas cuando te sientas mejor. Y el otro le dice, yo no regreso a Virginia, Monterrey, por ningún motivo. Y entonces lo ponen en el camión, se baja 3 minutos después y se queda como vagabundo en la ciudad de Nueva York. Y se queda durante 2-3 semanas ahí sin hacer nada, ¿no? Sobre todo, lo que él decía es que el diablo estaba tratando de evitar que cumpliera su mensaje y que llevara su mensaje a la gente de Nueva York. Entonces se aferró lo más que pudo a la ciudad. En este tiempo, donde estaba entre tratamientos, lugares y todo, conoce también a un músico que se llama Jet Fair. Jet Fair acepta y lo lleva a su casa para tratar de grabar canciones. De hecho, graban 2 discos juntos. Aunque su comportamiento era raro, porque estaba ya bastante rarito, vestía todo de blanco y solo hablaba de religión, logró mantener un ritmo responsable de trabajo tocando la batería y manteniéndose relativamente sobrio. Al regresar a Virginia, sufre un ataque psicótico gravísimo y decide bajarse del camión antes de llegar a casa. Comienza a caminar y a hacer desperfectos. Es ahí donde, caminando por alguno de los barrios, una señora le dice, oye, estás haciendo mucho desmadre. Que le valga verga, señora. Y eso hace enojar a Daniel. Tanto que decides, hagan de cuenta que la casa de la señora es estas casas que la entrada no está en el primer piso, sino tienes que subir unas escaleras. Sube Daniel por las escaleras y al escuchar esto, la señora se espanta tanto que decide saltar por la ventana y se rompe las rodillas. Al respecto, Daniel diría, yo no la empujé porque pues no la empujó, porque no alcanzó a llegar a ella, sino que el diablo había sido quien la había empujado. El diablo es puerco, Julia. Esta vez ya no fue opcional. La corte decide internarlo de forma extensiva. Durante su época, recluido, mantuvo constante conexión con su representante, al que le pidió cosas tan maravillosas como reunir a los Beatles. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Piensen que John Lennon llevaba 8 años de muerto. Hablar con Yoko Ono. No sé para qué,
Y sobre todo, algo que le importaba mucho era ser el portavoz de Mountain Dew, el refresco que se vende en Estados Unidos. Esa era su petición. Era su petición, era lo que quería. Sí. Son peticiones correctas, digamos. Durante ese tiempo, otra vez comienza a mostrar una mejoría sustancial y después de un tiempo lo dan de alta y comienza a dar conciertos. Llegaron los fantásticos 90 y parecía que la tormenta se había disipado. Comenzó a dar conciertos de forma muy exitosa y el mito que antes era como de este músico loco que todavía tiene tal, empieza a hacerse ya, a cristalizarse y a volverse algo muy fuerte. Imagínense que en esa época no había YouTube para ver cosas, ¿no? Entonces, por lo que sabías, lo sabías por MTV, por los mitos. Era la época del mito de Marilyn Manson tiene una pata de cabra y injertos de piel de serpiente. Se alcanza a chupar la verga, igual que Thalía, ¿no? Entonces, lo que es interesante de ese proceso es que en esa época empieza a dar muchos conciertos, empieza a generar ruido. Y es en esa época que toca uno de los conciertos más importantes de su carrera, que es frente a 3,000 personas en el festival South by Southwest, que es uno de los festivales indie más importantes del mundo. Acompañado de su padre, se dedicó a dar autógrafos, platicar, etc. Después del concierto estaban todos muy contentos y bravos, sí, qué chido, vamos a tomar una avioneta, necesitamos regresar a Virginia y tú necesitas regresar a tu casa de deschavetados. En el camino, Daniel comienza a sufrir un ataque psicótico. Decía que quería ser Gasparín y debería de volar con un paracaídas. Todo esto en referencia a un cómic que era uno de sus cómics favoritos, donde Gasparín sale con paracaídas. Su padre trató de calmarlo todo el tiempo, pero Daniel para ese entonces pues era un hombre bastante robusto, mucho más fuerte que su papá, y logró quitarle la llave de la ignición del avión o de la avioneta y tirarla por la ventana. Recordemos que su padre era piloto de guerra, entonces afortunadamente logró que la avioneta aterrizara directamente en el árbol o en un grupo de árboles, lo cual permitió que él y su hijo sobrevivieran. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, me muerís. Pero que mandaría otra vez a Daniel al internado por 5 meses. Después se sabría que 2 semanas antes de cada concierto que daba, cada vez que tocaba un concierto, dejaba de tomar su medicina, porque decía que lo que lo hacía realmente importante para el público y lo que realmente le gustaba a la gente era lo loco que estaba, no la música que tocaba. Durante ese internado, Kurt Cobain se declaró su fan, lo cual significó un boost enorme de popularidad. De esta experiencia, Elektra y Atlantic Records le ofrecieron contratos discográficos. Daniel, aterrado y aún hospitalizado, decidió declinar la propuesta de Elektra por contar con... ¿Cuál crees que sería la razón por la que tú declinarías? Por cierto, el contrato de Elektra era así de por vida, le pagaban todas las medicinas, no tenía que salir nada. O sea, era el mejor contrato de la historia. ¿Elektra de Salinas qué? No, Elektra, ojalá. No, Elektra, la disquera Elektra. ¿Por qué crees que decidió que no firmaría con Elektra? En esa época, Elektra era la disquera de un grupo satánico horrible que se llamaba Metallica. Así que gracias, Lars, arruinaste 2 cosas en mi vida: Napster y a Daniel Johnston, ¿no? No, la realidad es que no quería tener contacto con una disquera que tuviera esas condiciones, ofreciera a grupos de ese tipo oportunidades. Entonces decidió rechazar ese contrato, corrió a Tartakov, su representante de toda la vida, porque dijo: tú también estás asociado con el diablo, cabrón, y me quieres ver la cara, me quieres pichonear, entonces a chingar a su madre. Acepta la oferta con Atlantic, graba su primer disco llamado Fun en 1994 y un año después lo corren de la disquera por vender solo 5,800 copias. A partir de ahí, aunque publicó diversos discos, su centro fue el arte y la ilustración. Publicó su primer libro llamado Space Ducks, An Infinite Comic Book of Musical Greatness, que quiere decir patos espaciales, un cómic infinito de greatness, es como de genialidad musical, que también tenía un disco interactivo, ¿no? También participó con la marca Supreme en el diseño de un montón de prendas.
Ajá, de los hip hoperos. Ahí iba a decir de las chacas, pero... En 2017 declaró oficialmente su retiro de los escenarios con una serie de 5 conciertos en la que se encuentran aquel en Chicago con Jeff Tweedy y su banda Tweedy como backup. Johnston moriría de un ataque del corazón el 11 de septiembre de 2019. 33 años después de aquel evento del concierto de los Butthole Surfers, que lo llevaría a la demencia de forma mucho más veloz. O sea, 33 años como la edad de Cristo, después de que se volvió loco, en la misma fecha. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Los últimos años de su vida fue cuidado por su familia y prácticamente encadenado a una vida doméstica, que fue lo que primero de lo que se quiso deshacer cuando era joven. Fue ahí donde encontró paz. La muerte de su madre en 2010 y la de su padre en 2017 lo empujan a dejar la música, pero dibujó e ilustró por el resto de sus días. Muere también con los mismos demonios, pero aprendiendo a platicar con ellos, a escucharlos, a tenerlos ahí al lado, pero no dejar que lo influyeran. La vida de Johnston nos debe dejar pensando en hasta qué grado es tan importante la religión como método de mejora de la vida y sobre todo cómo se configuran estos monstruos o estas formas de violencia a partir de imágenes cristianas. Puede que la madre haya tenido muy buenas intenciones, pero la realidad es que no lo fue del todo. Espero les haya gustado este Crononautas número 11. Recuerden que nos pueden encontrar en patreon.com/en-clasemedieros. También nos pueden ayudar dando like en YouTube. Pueden darnos like en YouTube, Escuela Nacional de Clase Medieros. Y a partir de ahora decidí que ya no voy a dar recomendaciones porque damos muchas recomendaciones y nadie las pela. Pero lo que quiero es escuchar qué opinó el productor de este capítulo. Sobre todo de la salud mental de nuestro personaje. Creo, güey, que está bien perro si no hay alguien que te guíe en eso. O sea, si no hay alguien que te esté coachando en tu salud mental y te dejas ir por esos discursos, se te va la vida, güey. Y puedes caer en algo pues, como de esto de ya pensar que te están engañando, que hay un diablo atrás. Yo sí recomiendo ahí La mujer que ama a los caballos. Por ahí va esa peli. Y pues nada, güey. O sea, si empiezan a ver monitos o algo, vayan con un experto, güey. Por favor, sí. Que por cierto, me gustó mucho el elefante regiomontano hindú que me pusiste. Si quieren, por ejemplo, consultar las fuentes que consulté para esta biografía, está obviamente Wikipedia, ¿no? No es cierto. Hay una página muy, muy específica sobre Daniel Johnston que se llama howareyou.com, donde está toda la información sobre su vida, sobre sus discos, las películas y todo lo que hizo. Y hay un documental que está en Amazon Prime que se llama Daniel Johnston and the Devil, que te cuenta toda su jornada a través de la mente. Ese documental está grabado hasta 2005, entonces todavía hay momentos de la vida de Daniel Johnston vivo. Por ejemplo, cómo se presenta en galerías y vende literalmente son hojas de papel carta en $1,000, $1,500 por hoja. Y como también muchos de los discos y de los cassettes que él hacía están valuados en un montón de dinero, y él en realidad ya no está consciente de eso. O sea, él lo ves en la imagen. Es muy dura la imagen porque sí es una persona que ya no puede como tener como mucha conciencia de él más allá de lo que hace. De hecho, Daniel no platica casi nada en el documental. Sale mucho, pero no platica nada. Casi todo es desde la perspectiva de la gente que lo rodea. Entonces echen un ojo. Y bueno, les mando un abrazo. Buena semana. Muchas gracias. Buen lunes. Adiós. Crononautas.